Una señal entra, otra señal sale. Parece la definición más básica de la comunicación, ¿verdad? Pero resulta que en el mundo de la radio, el cómo sale esa señal lo cambia absolutamente todo. Hoy vamos a sumergirnos en dos tecnologías que, a menudo se confunden, pero que operan en universos conceptualmente distintos, el repetidor cruzado y el transpondedor lineal. Y para este análisis tenemos una colección de fuentes fascinante. Hay manuales técnicos de la IARU, diagramas de flujo y hasta un libro de 1978, un clásico de Lucio Moreno Quintana, que ya hablaba de los primeros satélites Óscar. Nuestra misión es ir más allá de la simple definición. Queremos entender la filosofía detrás de cada uno y por qué esta diferencia es crucial, ya sea para usar un walkie en una emergencia o para lanzar nuestra voz al espacio. Muy bien, pues empecemos por lo que parece más familiar para muchos, que es el repetidor. Las fuentes de la IARU lo dejan bastante claro. Su propósito principal es muy pragmático: extender el alcance. Tienes un equipo portátil de baja potencia y necesitas llegar mucho, mucho más lejos. Y esa función tan específica es precisamente la que define por completo su arquitectura interna. No es un simple amplificador. Un repetidor cruzado es un sistema activo. Imagina que escucha la señal en una frecuencia, por ejemplo en UHF. La decodifica, la entiende y luego, con su propia voz, la vuelve a emitir pero en otra banda, como VHF. Es un proceso de demodulación y posterior remodulación. O sea que no se limita a empujar la señal, sino que la deshace y la vuelve a hacer, por así decirlo. Eso suena bastante más complejo que un simple reenvío. Implica que es tecnológicamente, no sé, más exigente. Es una excelente pregunta. La complejidad está en sus componentes, claro. Necesitas un receptor completo, un discriminador de señal, un procesador y luego un transmisor completo. Pero, a la vez, está optimizado para una sola tarea, y eso lo hace muy eficiente para su propósito. Y esa especialización nos lleva a su característica más definitoria. Opera en un canal estrecho. Y es dependiente del modo. Y es dependiente del modo, ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que solo habla un idioma? precisamente. La inmensa mayoría de estos repetidores están diseñados para modulación de frecuencia, para FM. El receptor está calibrado para una desviación de frecuencia y un ancho de banda muy concretos, normalmente entre 12 y 25 kHz. Si intentas enviarle una señal en otro modo, como banda lateral única, SSB o telegrafía, CW, No te entiende. es como si le hablaras en un idioma que no reconoce, no sabe qué hacer con ella y simplemente la ignora. Entendido. Es como un traductor simultáneo que solo sabe traducir del inglés al español y solo si le hablas de un tema muy concreto. Si le hablas en chino sobre física cuántica, pues se queda en blanco. La analogía es perfecta. Y por eso es tan útil para comunicaciones de voz locales. El FM es robusto, es claro, ideal para equipos portátiles sencillos. Piensa en un equipo de respuesta a emergencias en una zona montañosa. Un voluntario con un walkie de 5 vatios en un valle no puede contactar con el centro de mando al otro lado, pero sí puede alcanzar el repetidor en la cima, y este, con mucha más potencia, retransmite su mensaje en otra banda, cubriendo toda la región. Es una herramienta especializada y tremendamente eficaz para esa tarea. Una sola conversación, un canal, un modo. ¿Vale? O sea que el repetidor es un especialista, un traductor para un solo idioma en una carretera de un solo carril. Pero en las fuentes, sobre todo en el libro este de 1978 sobre los Óscar, se describe una tecnología que abandona por completo esa idea de traducir. Y ahí es donde entra el transpondedor. Exacto. Es un cambio de paradigma total. Si el repetidor es una carretera comarcal de un solo carril, el transpondedor es una autopista de 8 carriles. Su objetivo no es gestionar una única comunicación, sino mover un bloque entero de espectro radioeléctrico de un sitio a otro. No le interesa el contenido de los coches, solo quiere mover el tráfico en masa. ¿Y cómo lo hace sin entender la señal como hace el repetidor? Pues lo hace a través de un proceso que se llama traslación lineal de espectro. En lugar de demodular, actúa como un gran mezclador de banda ancha. Recibe un segmento completo, pongamos como ejemplo 100 kHz de ancho, y simplemente lo mezcla con la señal de un oscilador local para desplazarlo íntegramente a otra frecuencia. No analiza, no decodifica,
No entiende nada de lo que hay dentro. Simplemente lo mueve. Y supongo que ahí reside su gran ventaja, la que mencionan todas las fuentes, la transparencia de modo. Esa es la joya de la corona. Como no intenta entender nada, le da absolutamente igual lo que haya dentro de ese bloque de 100 kHz. Puede haber simultáneamente una estación hablando en SSB en un extremo, otra en el medio enviando telegrafía, varias estaciones con datos en modos digitales como FT8. Todo a la vez. Todo a la vez, todo convive. El transpondedor coge todo ese barrio de conversaciones y lo traslada en bloque a la frecuencia de bajada. Esto explica por qué es la tecnología clave para los satélites. El libro de Moreno Quintana ya lo describía para el Oscar 8. Un satélite es un recurso caro y limitado que pasa por encima de muchísimos países. No puedes dedicarlo a una sola persona con un solo modo. Claro, necesitas que muchos operadores lo usen a la vez. Permite que toda la comunidad internacional comparta un recurso. Durante un concurso, puedes tener a un operador japonés en CW, a una estación brasileña en SSB y a una expedición en una isla remota usando un modo digital, todos pasando por el mismo satélite al mismo tiempo. Cada uno ocupa una pequeña porción de esa autopista. El manual de la IARU lo formaliza con las designaciones de modo, como el modo V, que significa subida en UHF y bajada en UHF, justo el mismo principio que usaba el Oscar 8 hace más de 40 años. El mismo principio. De acuerdo. Creo que tengo la imagen general, pero vamos a ponerlos frente a frente, para que las diferencias queden grabadas a fuego. Si empezamos por el ancho de banda, la diferencia es... Es abismal. Un solo canal contra todo un segmento. Sí, y esa es la diferencia fundamental de la que derivan todas las demás. El repetidor es quirúrgico, se centra en un canal de unos 15 kHz. El transpondedor es panorámico, abarca un segmento de 100 kHz o más. Lo que nos lleva a la modulación. Antes decías que el repetidor tiene esa fijación con el FM. ¿Por qué esa elección? Por su propósito original y su entorno operativo. El FM es muy resistente al ruido, al desvanecimiento, algo muy común en las comunicaciones terrestres móviles. Es perfecto para voz clara, sencilla, con equipos portátiles. El repetidor se diseñó para eso. Es una herramienta especializada que no necesitaba la complejidad de entender múltiples modos. Su objetivo era la fiabilidad en una única tarea. Mientras que el transpondedor es completamente agnóstico, le da igual el idioma. Le es indiferente. Mientras la señal esté dentro de su ancho de banda y no sea demasiado ancha, la moverá. Y esto nos lleva directamente a la capacidad. Un único usuario a la vez en el repetidor. Frente a múltiples usuarios simultáneos en el transpondedor. Exacto. Y todo esto, si lo he entendido bien, se reduce a la arquitectura interna. Uno es un sistema activo que demodula y remodula, y el otro es un sistema, digamos, pasivo que simplemente mezcla y traslada. Has dado en el clavo. Es la diferencia entre un portero que identifica a cada persona y le abre la puerta, y una puerta giratoria gigante que deja pasar a toda la multitud a la vez, sin preguntar quiénes son. Y por eso las grandes referencias como el ARL Handbook o el VHF UHF DX Book insisten tanto en esta distinción. Es un conocimiento fundamental que define cómo interactúas con el medio. ¿Por qué es tan importante? Intuitivamente una pensaría que más potencia siempre es mejor para que te oigan bien. Pues en un transpondedor, esa intuición es peligrosa y contraproducente. La mayoría de los transpondedores satelitares tienen un sistema llamado Control Automático de Ganancia, o AGC. Su función es proteger la electrónica del satélite. Si detecta una señal de entrada muy fuerte, reduce la sensibilidad general de todo el receptor para evitar la saturación. Espera un momento. Has dicho general. ¿Quieres decir que si una sola persona transmite con demasiada potencia, el satélite se vuelve sordo para todos los demás? Exactamente. El resultado es que esa estación que está gritando con cientos de vatios se oye perfectamente, pero a costa de ensordecer al satélite para los operadores que usan baja potencia, los QRP. Sus señales, que antes eran perfectamente audibles, desaparecen por completo. Ahogadas. Ahogadas por la reducción de ganancia que ha provocado el que transmite con exceso de potencia. Es el equivalente radiofónico a que alguien se ponga a gritar con un megáfono en mitad de una biblioteca. Anula a todos los demás. Pero eso parece un fallo de diseño. Si el recurso es tan delicado y compartido, ¿por qué se diseña con un AGC que puede ser secuestrado por un solo usuario? ¿No sería mejor un sistema que limite la potencia de cada señal individualmente? Es una objeción muy lógica. La respuesta está en los compromisos de la ingeniería espacial.
Un satélite de radioaficionado, sobre todo los más pequeños, como los CubeSats, opera con un presupuesto de energía extremadamente limitado, que viene de los paneles solares. Un sistema que analice y limite cada señal individual dentro de un paso de banda de 100 kHz sería mucho más complejo y consumiría una energía preciosa. El AGC general es una solución más simple y eficiente energéticamente. Se confía en la autogestión y en la buena fe de la comunidad. Es una responsabilidad compartida entonces. Y con un repetidor de FM, este problema no existe, ¿verdad? No, no de la misma manera. La potencia de salida de un repetidor de FM es constante. Está fijada por su diseño. Si recibe una señal, la retransmite a su potencia fija, digamos 50 vatios. Si no recibe ninguna, pues no transmite nada. Tu potencia de entrada puede hacer que llegues o no al repetidor, pero no va a afectar a cómo escuchan otros al repetidor. Es un sistema mucho más simple en ese aspecto. Entonces, lo que me llevo de todo esto no es solo una diferencia técnica, es casi una diferencia filosófica. El repetidor es un participante activo, un intermediario que entiende y traduce una conversación para ayudar a una persona. En cambio, el transpondedor es una plataforma pasiva, un conducto, una cinta transportadora que mueve un barrio entero de conversaciones sin entenderlas, confiando en que los usuarios se autorregulen. ¿Voy por buen camino? No podrías haberlo resumido mejor. Esa es la esencia. Y demuestra cómo una simple decisión de arquitectura tecnológica define por completo el paradigma de comunicación. Pasamos de una herramienta para la extensión de alcance individual a la creación de un recurso comunitario internacional en el espacio. Un Agora que exige una autogestión y una ética impecables por parte de todos para poder funcionar. El poder de acceder a esa autopista conlleva la responsabilidad de no pisar el acelerador a fondo y echar a los demás de la carretera. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Hemos visto cómo los repetidores conectan a un operador con una infraestructura más grande y cómo los transpondedores conectan a múltiples operadores a través de un recurso compartido como un satélite. Ahora que las propias infraestructuras, como los repetidores digitales, se interconectan cada vez más a través de Internet, creando redes mundiales, ¿dónde se dibuja la línea que separa un sistema de retransmisión por radio de una red de voz sobre IP? ¿Cómo redefine esto la idea misma de lo que significa un contacto por radio en el siglo XXI?